¿Quieres saber cuáles son los ingredientes que transforman una sesión de coaching promedio en una sesión excelente? Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. ¿Alguna vez en la vida has tenido la oportunidad de tomar sesiones de coaching? Y bueno, ¿cómo fue tu experiencia? Si tuvieras que regalarle 5 estrellas a esa sesión de coaching, ¿cuántas le diste? ¿Fueron 5? ¿La experiencia fue increíble? ¿O probablemente fueron menos estrellitas porque tuvo áreas de oportunidad? Bueno, el día de hoy quiero compartirte 6 ingredientes que son esenciales para transformar una sesión de coaching promedio en una sesión de coaching increíble. Y acompáñame hasta el final porque algunas de ellas te pueden sorprender. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí. Ya sabes que este es tu canal de coaching. Pero si es la primera vez que viste alguno de estos videos, bueno, bienvenido. Gracias por estar aquí. Te invito a suscribirte. Quédate conmigo y únete al grupo. Aquí vas a ver muchísimas personas hermosas, increíbles, así como tú, que estamos enfocadas principalmente en conocer un poco más acerca del coaching profesional, pero también en el camino y revisando algunos temas de desarrollo humano para convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no?, incluso hasta darnos ánimo con temas de motivación. Bueno, el día de hoy quiero hablarte sobre las sesiones de coaching. Toda sesión de coaching es importante ponerle un ojo y saber cómo es la calidad que estamos entregando en esas reuniones, ya sea que tú seas el prestador de servicios y tú seas el coach que está llevando esas sesiones de coaching. ¿Cómo puedes transformar una sesión de coaching promedio a una sesión de coaching increíble? O bien, si tú eres la persona que estás interesada en tomar un proceso de coaching, bueno, toma nota porque estos 6 ingredientes deben estar presentes en toda excelente sesión de coaching. El primer ingrediente que tienen todas las sesiones de coaching increíble es que el coach es capaz de generar confianza desde el primer momento, así como empatía. Ahora, a ver, antes de que me digas, pero Liliana, ¿tengo que cambiar mi personalidad? Bueno, la respuesta es que no. Con esto no quiero decirte que modifiques tu forma de ser y de pronto te pongas a festejar chistes que no te parecen graciosos o que probablemente toleres conductas o comentarios inapropiados. Claro que no. A lo que me refiero es a que vayas trabajando la habilidad de generar confianza, porque ten presente que estas reuniones, sin importar el tiempo, sin importar la duración de la sesión de coaching como tal, puede ser de 15 minutos, de 20 minutos o incluso de 1 hora, como en la parte comercial. Bueno, independientemente de la duración, en ese espacio idealmente la persona se debe de sentir tranquila, en confianza, que está haciendo equipo con un profesional para poder hablar de temas que quizás no es apropiado conversarlos en otro lado. ¿En cuáles otros lados? A lo mejor directamente con los colegas en el trabajo, probablemente no, la persona no quiere llevar preocupaciones con su familia y el lugar indicado es con este profesional para poder hablar acerca de una situación o de una meta en cuestión que se quiere lograr. Así que ahí es en donde entra el primer ingrediente, el ingrediente esencial, que el coach sea capaz de generar esa confianza, porque si la persona no se siente que está en un lugar seguro, si siente que a lo mejor lo que va a hablar, la persona se va a poner a divulgarlo o la persona se va a empezar a comunicar con otras personas para decir, oh, mira lo que estoy trabajando con esta persona, bueno, eso no va a generar confianza y por supuesto que ahí esa práctica ya no va a tener la misma velocidad de progreso que idealmente debería tener. Así que el generar confianza y al mismo tiempo ser empático es un ingrediente esencial. Nuevamente, con la empatía, empatía no significa simpatía. Tú puedes perfectamente estar en desacuerdo con algún tema o tener una opinión completamente contraria a la de tu cliente, pero eso no significa que no seas empático, que no te pongas en los zapatos del otro y que no trates de comprender la situación por la que está pasando tu cliente. Así que un ingrediente esencial en toda excelente sesión de coaching es que la persona que está facilitando estos procesos tiene toda la capacidad y ha venido trabajando esa habilidad para poder generar confianza y ser empático. El segundo ingrediente que tiene toda sesión de coaching increíble es que se establecen expectativas claras.
Desde el inicio de la sesión de coaching, el coach puede preguntar directamente, oye, ¿qué quieres trabajar el día de hoy? ¿En qué quieres aprovechar el tiempo de la conversación de hoy? Esto es bien importante porque si no se establece un objetivo, si no se tienen expectativas claras, el tiempo se nos puede ir volando y no sabemos para qué estamos teniendo esa conversación de coaching. Así que toda sesión increíble de coaching va al punto, directamente a trabajar sobre lo que la persona trae en la mente y que por supuesto es necesario que invierta ese tiempo de sesión de coaching en trabajar en ese proyecto o en esa meta en cuestión. Hmm, Del 1 al 10, ¿qué tan buena escucha eres? El tercer ingrediente que tiene toda sesión de coaching increíble es que el coach trabaja en su habilidad de escuchar activamente. Ahora, tú me puedes decir, Liliana, yo he observado en la mayoría de los coaches, o si tú te dedicas a la profesión, y has descubierto probablemente que los coaches tienen facilidad de palabra. Claro que sí, pero más que la facilidad de palabra, es importantísimo que el coach sepa escuchar. ¿Por qué razón? Porque ese tiempo de conversación de la sesión de coaching es para tu cliente, para que la persona pueda hablar sobre los retos por los que está atravesando, para que pueda compartir la situación difícil que no ha podido resolver y que se escuche a sí mismo para plantear siguientes pasos y para saber cómo salir de ahí. Y claro que esto no se va a dar si el coach no tiene una escucha activa. Ahora, claro que no te agobies. Si tú dices, oye, bueno, es que yo tiendo a interrumpir a las personas y no lo puedo evitar. Es algo que de repente sale y ya no sé cómo modificarlo. No te preocupes. La escucha activa es una habilidad que se va trabajando con el tiempo. Todo se puede aprender y esa es la buena noticia. Ahora, ¿qué te recomiendo? Bueno, lo primero que te recomendaría es ponerlo en práctica. Puedes colocar una anotación de escucha más a la persona, de presta atención a lo que te están diciendo, o también puedes leer algunos libros. Uno de los que más me gusta es el The Power of Listening de Bernard Ferrari. Bueno, a ver, no es Enzo Ferrari, este es otro Ferrari. Pero si tu apellido o el mío fuera Ferrari, yo creo que aprovecharíamos el punto, ¿no crees tú? Bueno, en fin, él se llama Bernard Ferrari y tal cual ha dedicado muchísimo tiempo en cuestiones de consultoría, de coaching y claro que como una persona que está enfocada también en el desarrollo, pues trabajó este material de Power of Listening porque sabe que en toda conversación, sea de coaching, sea de negociación, sea para aprender alguna cosa en particular, es necesario que haya una escucha activa, principalmente en este caso en la sesión de coaching del coach, pero también del coachee, para que toda esta información pueda tener un progreso. El cuarto ingrediente que tiene toda sesión de coaching increíble es que el coach ha venido trabajando la habilidad de plantear preguntas poderosas o en algún lugar las habrás escuchado como preguntas efectivas. ¿Cuál es la razón detrás de eso? No se trata de asociar al coach con una persona que hace interrogatorios. Ok, entonces él o ella se dedican al coaching, entonces es una persona que solamente pregunta y pregunta y pregunta y ya no se le puede quitar esa cuerda. No, la respuesta es que no. Simplemente el hacer preguntas efectivas es una habilidad y es una habilidad bastante interesante porque tiene dos partes fundamentales, que son esos aspectos es articular bien la pregunta por un lado y segundo, el contexto de la pregunta. La articulación se refiere a que el coach es capaz de poder plantear preguntas que son fáciles, que son sencillas, que no son comentarios súper largos en donde a lo mejor el cliente se pierde y dice, no inventes, ya se me olvidó lo que me preguntó el coach. Ahora, eso por supuesto que requiere de prestar atención, de estar presente, de tener mindfulness y de poner en juego todas las habilidades de coacheo para poder hacer preguntas que
con las cuales la persona no te va a responder a ti, coach, lo que tú quieres saber. Más bien, la pregunta tiene la finalidad de que el propio cliente se escuche lo que está diciendo, que el propio cliente articule los pensamientos y la información que necesita organizar, pero no lo está haciendo para ti. El coach no pregunta para enterarse, por ejemplo, de la vida del cliente o para enterarse qué fue lo que pasó o por mera curiosidad. Las preguntas están encaminadas a enfocar al cliente, así que el conseguir eso toma práctica, toma horas de práctica, así que toda excelente sesión de coaching vas a ver que no se va a sentir como un interrogatorio. Fuera de eso, las sesiones de coaching más increíbles son sesiones que se sienten tal cual como una conversación casual, agradable, en donde estás con una persona de confianza compartiendo algo que te interesa. Pero el coach está haciendo su trabajo, está utilizando diferentes herramientas para poder ayudarte a que progreses, para poder ayudar al cliente a que consiga esos resultados que tanto está buscando. Así que el hacer preguntas poderosas incluye ese primer aspecto fundamental. Y el segundo también es que venga al caso. ¿Por qué el segundo aspecto es este? Bueno, porque hay ocasiones que tú puedes ver una sesión promedio y en una sesión promedio el coach puede tener preparadas un sinfín de preguntas o simplemente preguntas que ya ha memorizado y que son buenas y que de alguna manera ayudan en las conversaciones, pero probablemente las hace en un momento en el que no vienen al caso. Quizás la pregunta era muy buena, era poderosa, es una pregunta que genera reflexión, pero a lo mejor la hizo en el momento en la que el cliente dijo, como, ¿por qué el coach me está preguntando esto? No entiendo. Bueno, a eso se refiere el contexto, a que venga al caso, hacer preguntas que son fáciles, que son cortas, que ayudan a generar reflexión y que vienen al caso dependiendo el tema de la conversación en cuestión. Así que por esa razón, toda sesión de coaching increíble incluye el punto de que el coach sea capaz de trabajar constantemente esta habilidad. El quinto ingrediente que tiene toda sesión genial e increíble de coaching es que el coach está súper atento para poder identificar cuáles son los siguientes pasos que el cliente va a realizar para acercarse a la meta en cuestión. En otras palabras, el elaborar un plan de acción. Ahora, el plan de acción, coach, no se trata de escribir una hoja o de tener un formato, de hacer el formato digital más increíble que hay. Bueno, si se tiene, es excelente, pero acá acuérdate que lo más importante es que la persona tenga identificado en su cabeza cuáles son esa una cosa o esas dos cosas que debe de hacer para acercarse al resultado en cuestión. Si la persona tiene una meta muy puntual en esa sesión de coaching o esa conversación que tuvo contigo, pues de lo que se trata es que le ayude realmente a poder acercarse al resultado deseado. Por tal motivo, el plan de acción está enfocado en identificar esos siguientes pasos. No importa si son varios o si es uno solo, pero acá lo necesario es contar con el compromiso del cliente, contar con hacer un plan y decir, oye, ¿cuál es el plan, no? Como si estás haciendo tal cual un acuerdo con un amigo y le dices, oye, ¿cuál es el plan, no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que idealmente deberías de hacer ahora que te vas a ir y que vas a continuar trabajando en esa meta? ¿Cuál es la decisión que tienes que tomar? ¿Cuál es esa conversación difícil que vas a tener? ¿O cuál es esa acción que te va a conectar poco a poco con el resultado deseado? Así que, por supuesto que toda sesión de coaching increíble, pues favorece el que el coach esté en la jugada y que el coach esté atento a que la persona identifique cuáles son esos siguientes pasos. Ahora, acá el formato no tiene tanto que ver, porque en ocasiones los coaches podemos enfocarnos más en la cuestión de forma, en decir, a ver, vamos a escribirlo, vamos a ponerlo en un pizarrón o vamos a poner un dashboard o vamos a hacer un material para que quede establecido el plan de acción y vamos a darle un seguimiento y vamos a ir poniendo palomitas o taches si no se llevan a cabo esas acciones. Bueno, todo eso está increíble, pero acuérdate que lo de fondo es que la persona
persona pueda recordar una y otra vez cuáles son esas cosas que las van a conectar con el resultado deseado. Porque si no lo tiene, de nada va a servir que tú tengas los mejores formatos, los mejores archivos digitales, si la persona ni siquiera está comprometida y ni siquiera se acuerda con lo que tiene que hacer. Así que toda sesión increíble de coaching incluye que haya acciones súper claras entre los dos, así como un compromiso para lograrlas. Y el ingrediente número 6, último y no menos importante, es que toda sesión increíble de coaching y que en realidad se separa por mucho de las sesiones promedio es el seguimiento. Ahora, una sesión de coaching promedio, ¿qué sería? Normalmente el coach puede ser que olvide lo que la persona dijo en la reunión anterior, ya no le dé importancia a las cosas que iba a hacer antes y que dijo que eran necesarias para conectarla con el resultado deseado, pero en una sesión de coaching increíble, el coach está al pendiente de cómo está avanzando la persona, lo que dijo que quería hacer y que le causaba inspiración y que lo motivaba a lograr eso, el coach lo tiene presente. Y claro, no es como con esto mi mensaje no es el coach va a estar con toda la intensidad al 100% con el cliente para decirle una y mil veces que tiene que hacer esto y el otro y el otro y el otro, o mandándole mensajes aquí en el correo, en su WhatsApp, en cualquier lado para asegurarse que lo haga. No se trata de eso, sino más bien el seguimiento es que el coach es una persona capaz de poder identificar cuáles son las cosas que quizás van a tomar más tiempo. Hay algunas acciones que son deseables, que son ideales, que la persona las ha identificado como buenas, pero que requieren de mover comportamientos en lugar de una cosa muy puntual específica. A ver, tú y yo lo sabemos, dependiendo el tema y el tipo de coaching en el que estés trabajando. No es lo mismo una persona que, por ejemplo, está pasando por una situación complicada a una persona que dijo que iba a hacer una acción en el trabajo. ¿Quién sabe? A lo mejor en cualquiera de esos casos puede ser que la persona no es que no quiera llevar a cabo esa acción en cuestión, sino que más bien es difícil y mover comportamientos, mover hábitos, cambiar una manera de pensar, cambiar actitudes o simplemente tener una buena disposición cuando comienza el día es todo un reto. Así que por supuesto que en toda sesión de coaching increíble, el coach tiene presente este tipo de cuestiones, pero al mismo tiempo está acompañando al cliente, pero también está dando un seguimiento para mirar cuáles son esas acciones que el cliente ha planteado desde el inicio de todo proceso de coaching para saber cómo conecta con esa sesión de coaching en particular. Y por supuesto que si hay algo que se está quedando rezagado y que ha pasado mucho tiempo y la persona no está desbloqueando, entonces el coach hará las preguntas necesarias y a veces, créeme, no es lo que el cliente quiere escuchar, pero el coach es una persona que aprecia a su cliente, que está ahí para tenerle la confianza y que a veces le puede hacer preguntas que resulten incómodas, pero tienen la finalidad de ayudar a la persona a que avance en todo aquello que quiere. Así que bueno, ahora ya lo sabes. Esos son los 6 ingredientes que si los trabajas en toda sesión de coaching, créeme, una sesión de coaching promedio se va a elevar muchísimo en términos de calidad y la vas a convertir en una sesión increíble, porque acá lo que importa es que cada conversación y cada reunión que tengas con cada persona diferente, idealmente debería de ser un momento genial, una gran oportunidad para seguir avanzando. Así que bueno, toma nota, espero que la información te sea de utilidad. Aprovecho esta ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.